¿Cómo están, hermanos queridos? Que el Señor les bendiga. Gracias damos al Señor por esta instancia. Poquito a poquito se van sumando algunos de nuestros hermanos y vamos a comenzar con la lección del día de hoy. El día de hoy nos convoca la clase número 16, si no me falla la memoria. Listo, clase número 16, todos bienvenidos. Pongan mucha atención. Hemos estado viendo el ministerio de Jesús. Ya aquí hice un resumen súper compacto. Dijimos que el ministerio de Jesús comenzaba con el bautismo, con la tentación en el desierto. Esos son los hechos más relevantes que podemos destacar para el inicio del ministerio público de Jesús. ¿Ya? Veamos el aspecto más importante del ministerio del Nazareno. Habían varios aspectos: hacer milagros, sanar enfermos, liberar demonios, pero el aspecto más importante es anunciar y enseñar las verdades del reino. ¿Ya? Ese es el aspecto más importante. El aspecto más importante del ministerio terrenal de Jesucristo es anunciar y enseñar las verdades del reino. Y esto nos conecta con el siguiente aspecto: la enseñanza. Enseñar, recuerden, enseñar y anunciar las verdades del reino. La enseñanza. Jesús como maestro utilizó diversos métodos. ¿Ya? La pregunta y respuesta. Vamos a ver algunas situaciones de eso. Ahí creo que alguien está solicitando entrar, hermano Benjamín. Pregunta y respuesta. El discurso. La ironía. Mucha ironía de parte del maestro. Y las parábolas, que es lo que quedamos viendo de una manera preliminar. Las parábolas significa echar al lado de para comparar. ¿Ya? Eso es lo que significa. Parábola significa echar al lado de para comparar. Y las parábolas tienen el propósito de revelar las verdades del reino de los cielos. Pero también tienen un segundo propósito. Así como el primero era revelar, el segundo es ocultar las verdades del reino a aquellos que no estaban dispuestos. Lo que conversábamos hace algunas semanas atrás es que cuando Jesús dice una parábola, generalmente tiene una ocasión. Y es importante también encontrar la ocasión de la parábola. Generalmente es una pregunta, es una situación. Entonces, muchas veces le preguntaban al maestro respecto del reino de los cielos, y como el reino de los cielos es algo que no es sencillo, que no es simple, pero Jesús lo enseñaba de una manera tan simple, tan maravillosa, y lo hacía a través de parábolas. Y las parábolas enseñaban verdades del reino, pero en un lenguaje y en situaciones en que la gente sí entendía, sí conocía: la agricultura, los hijos, etcétera, etcétera. Cosas cotidianas, y a través de esas cosas cotidianas el Señor Jesús enseñaba las verdades del reino. Pero lo maravilloso es que por una parte revelaba las verdades del reino a aquellos que estaban buscando, sedientos, que querían encontrar el reino de Dios, que tenían un corazón dispuesto, pero por otra parte ocultaba las verdades del reino a aquellos que no estaban dispuestos, aquellos que no querían conocer la verdad, que no estaban dispuestos a conocer la verdad, que no estaban dispuestos a reconocer a Jesús como maestro, como hijo de Dios. Entonces, para ellos las parábolas tenían el propósito de ocultar esas verdades, porque en definitiva la parábola le dejaba al individuo, a la persona, la decisión a tomar respecto de cuál era la verdadera lección de esta. Las parábolas, para su interpretación se debe encontrar la lección, una sola, y los detalles tienen mucha relevancia. Aquí hay un punto que me faltó agregar y que se los mencioné hace un rato atrás. También es importante la ocasión de la parábola. Ya, como les decía hace un momento atrás, generalmente la ocasión de una parábola es una pregunta o una situación que lleva a una pregunta de los oyentes. Ya, como de la manito las dos. Y en base a eso el Señor Jesús respondía a través de parábolas. Ya debemos volver a intensificar
lo que dijimos hace algunas semanas atrás, que las parábolas tienen una sola lección principal y que los detalles no tienen mucha relevancia. Yo les decía también en aquella ocasión que, si bien es cierto, podemos tomar algunos detalles, debemos hacerlo con mucho cuidado y siempre que vengan a sumar a la verdad principal, y que no nos abra una caja de Pandora y que nos vayamos para cualquier lado. No, sino que siempre que sumen a la verdad principal de la parábola. Vamos a ver algunas hoy, así que vamos a estar conversando al respecto. Hoy vamos a ver, mire qué imagen más hermosa, la dibujé yo, inteligencia artificial. Veamos algunas de las parábolas más conocidas. Y aquí yo quiero un poquito de participación, de interacción, para que esto no sea un monólogo, que vayamos opinando al respecto de las parábolas que vamos a ver, que vamos a reflexionar, parábolas todas ellas muy, muy conocidas. Vamos con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador dijimos que está todo dicho, porque es la única parábola que fue interpretada por el mismo maestro. Porque los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué enseñas siempre en parábolas? ¿Qué significa lo que enseñaste, Señor? Permiso. Perdón. ¿Qué significa lo que enseñaste? Y el Señor Jesucristo les explicó la parábola del sembrador. ¿Qué significa la parábola del sembrador? En verdad es simple. Cuando nosotros hablamos de la parábola del sembrador, tenemos que entender, y el Señor Jesucristo lo dijo, que la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Y voy a volver a decirlo: la semilla es la palabra. Porque he escuchado por ahí algunos que dicen que la semilla es el dinero que uno siembra en el altar. Y eso también lo mencioné hace algunas semanas atrás, que si bien es cierto, es un principio bíblico, que el que da abundantemente, abundantemente cosechará. Y eso sí hace referencia al apóstol Pablo a bendecir a Dios con nuestros bienes, a honrar a Dios con nuestros bienes. O sea, principios para la siembra y la cosecha financiera hay. No hay para qué tocar la parábola del sembrador, cuando la verdad es una. La semilla no es otra cosa que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es buena. Pero también tenemos dentro de esa parábola al sembrador. Recuerden que yo les dije que perdón. Recuerdan que yo les dije que a algunos más bien le parecía que esta debería ser la parábola de los terrenos. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tienen mi voto. Porque en realidad el sembrador es bastante irrelevante, en el sentido de que la semilla es la palabra de Dios, que siempre es buena, que siempre va a dar fruto. ¿Ya? Pero lo que condiciona el que si va a dar fruto, que si va a dar buen fruto, que si va a dar en abundancia, lo que condiciona el resultado en definitiva son los terrenos. Y los terrenos son las personas. Entonces, algunos dicen esta parábola debería llamarse la parábola de los terrenos. ¿Ya? Y qué importante esto destacarlo cuando nosotros hablamos de que el sembrador en realidad es como medio irrelevante, porque a veces nosotros en el servicio cristiano como que tendemos a ¿cómo decirlo? A sobredimensionar la tarea, o a sobrevalorar la tarea que tenemos aquellos que sembramos la palabra. Y cuando digo aquellos que sembramos la palabra, no solamente me refiero a mi persona en calidad de pastor, que les enseño, que les predico cada semana, sino que en calidad de creyentes. Y lo decíamos el domingo en la reflexión que hacíamos, de que a veces hay grupos religiosos muy atípicos,
con algunos mecanismos de entregar la palabra que para algunos nos parecen extraños, otros de frentón nos incomodan y no son de nuestro agrado, pero que en ciertos círculos son efectivos. Entonces, el sembrador no es tan importante. Mientras haya un sembrador, estamos. Y usted es un sembrador. Todos aquellos que están hoy escuchando, no estamos engordando solamente nuestro conocimiento, nuestro intelecto, nuestro conocimiento de la Biblia, sino que lo que estamos haciendo es llenando nuestra aljaba de flechas. Estamos llenando nuestra bolsa de semillas para que cuando tengamos la oportunidad de conversar con alguien, también podamos entregarles esas semillas. La palabra de Dios es buena, la palabra de Dios es eficaz. Y nosotros como sembrador, si bien es cierto, debemos esmerarnos, y es el caso particular y siempre les invito a esto, debemos esmerarnos de poder comunicar de mejor manera, de manera más eficiente, de manera más dinámica, de manera más comprensible. Póngale todos los adjetivos calificativos que quiera. Está bien que nos esforcemos en eso, pero el producto primario, el producto esencial, es bueno, es la palabra. La semilla es la palabra y es buena. Y muchas veces va a depender del terreno en el cual se llegue esa semilla. ¿Amén? Así que no nos cansemos de predicar porque tenemos una buena semilla. ¿Ya? Entonces, la parábola del sembrador. Perdón, todavía no me recupero del todo. La parábola del sembrador, la semilla es la palabra. Los terrenos son las personas. El sembrador son los que predican la palabra. Y es como el menos relevante dentro de esta historia. Por ahí aparece también el enemigo que se quiere robar, el afán de la vida que ahoga la semilla, etc. Lo maravilloso ahí es que nuestro Señor Jesucristo nos explicó esa maravillosa parábola. ¿Ya? Sigamos. Vamos con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Quién la conoce? ¿Quién me puede hablar algo de eso? Por favor, micrófono abierto. Bonita imagen. Conseguí para ustedes. Claro que sí. Por supuesto que sí, eso mismo significa. Cuando nosotros hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, el Señor Jesucristo nos dice que viene un hombre, enemigo de él, y vio que tenía el campo plantado, su enemigo, tenía un campo plantado de trigo, y entre medio arrojó cizaña. Y esta, por supuesto, creció. Y en una etapa inicial, la cizaña no se distingue del trigo. En el momento en que la cizaña se distingue del trigo, claramente, en el momento en que da fruto. Y esa es la imagen que ustedes pueden ver ahora en este momento, en que el trigo, por causa del fruto, tiene peso, se encorva. Sin embargo, la cizaña permanece siempre erguida. Y la explicación es súper sencilla. Es súper sencilla. Y está hablando precisamente de un remanente cristiano, de un remanente de hijos de Dios, en el cual el enemigo siempre se va a encargar de poner cizaña, se va a encargar de poner gente que parece, pero no es. Gente que crece junto al trigo, pero que nunca va a dar fruto. Qué triste eso, pero pasa. Yo lo decía el domingo, nosotros tenemos una comunidad a lo mejor pequeña, que a lo mejor que carecemos, no a lo mejor, efectivamente carecemos de muchas cosas, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero yo soy agradecido al Señor de que que hay cercanía, que hay afecto, que el ambiente es cálido,
y probablemente no tengamos cizaña. Digo probablemente porque a veces la cizaña no la identificamos hasta que comienza el tiempo en que hay que dar fruto. Y la cizaña, hermano, no te va a dar fruto. No. Jamás te va a dar algo bueno. Jamás te va a dar algo bueno la cizaña. Jamás se va a inclinar la cizaña. Jamás van a morir en la suya. Van a morir en la suya. Ellos siempre van a tener la razón. Aunque no den un solo fruto, van a criticar al resto. Van a contaminar al resto. Ahora, la respuesta maravillosa de Jesús también es muy importante para nosotros. Porque ¿a quién no le da ganas de arrancar la cizaña? Vuelvo a insistir, cuando estamos hablando de cizaña, no estamos hablando del entorno, de la gente que está afuera, de aquellos que, no sé, se levantan en contra de la iglesia, en contra de la obra de Dios, o en contra de los escogidos. No, estamos hablando de gente dentro de la iglesia. Y dan ganas de arrancar a veces la cizaña. Dan una gana enorme. Pero a veces algunos no es que sean cizaña, a veces que están pasando procesos. Por eso en una etapa primaria es difícil identificar quién es trigo y quién es cizaña. Pero cuando ya pasa el tiempo y llega el tiempo de dar fruto, la cizaña no dará fruto. Y el que da fruto, mientras más fruto tenga, más humilde se pone. Y la cizaña no va a dar ni un fruto y va a seguir siempre en la suya, soberbio, erguido. Así que esa es la lección que nos da la parábola del trigo y la cizaña. Hermosa lección, a tener paciencia, porque el Señor, por no cortar un trigo, por no cortar un trigo, por no equivocarse en cortar un trigo, permite que la cizaña crezca junto con el trigo. Pero en el tiempo de la siega, en el tiempo en que haya que cosechar, la diferencia va a ser clara. Así se verá, como la imagen que nosotros estamos viendo. Así se verá, claro. Entonces, bueno, el Señor Jesucristo dice en el día del juicio, en el día del juicio van a ser separados ahí los cabritos de la oveja. Que el Señor nos ayude. No sé si tenemos cizaña dentro de la iglesia, yo creo que no. Somos regalones. Pero somos tan poquitos que a lo mejor es fácil identificar la cizaña. Llegará a lo mejor un día en que seremos muchos y habrá cizaña entre nosotros. Y a lo mejor en algún momento no nos vamos a dar cuenta. Y vamos a tener que tolerar hasta el tiempo del fruto, hasta el tiempo de cosechar. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta si realmente era trigo o era cizaña. Amén. Sigamos. La parábola del hijo pródigo, o sea, del buen samaritano, por favor. Qué maravilloso. Qué maravillosa imagen también. Esta imagen un poquito representa al buen samaritano atendiendo a ese hombre que fue asaltado. Y me da la impresión de que esa imagen que está atrás hace referencia al sacerdote, al levita, que son los que pasan así como que pasan de largo y no lo atienden. Cuando nosotros vemos esta parábola que el Señor Jesús da, es incómoda para los judíos. Sí, pues súper incómoda, porque está hablando de los samaritanos. Los samaritanos eran judíos mezclados, y eso estaba mal. Y como eran judíos mezclados, tenían sus cosas, también adoraban a Jehová, pero tenían sus cosas que no estaban del todo de acuerdo. Y el Señor Jesucristo se lo dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Está bien, el samaritano no es puro étnicamente en cuanto a raza, y en cuanto a su doctrina no es lo más correcto. Estamos de acuerdo. Pero el Señor Jesucristo destaca que ese hombre samaritano, del cual los judíos siempre decían
o miraban con menosprecio, ni siquiera hablaban. En definitiva, es quien hizo misericordia. Y no el sacerdote que por Dios, que era la persona indicada, no solo era judío, sino que era un representante de la fe, era un representante del judaísmo. El levita, por supuesto, también era un personaje importante, también era parte del sistema religioso de la época. Sin embargo, ellos no tuvieron misericordia de aquel hombre, sino el samaritano. Y el samaritano curó sus heridas, lo vendó. No solamente hizo eso, no solamente hizo lo que pudo, lo llevó al mesón para ser atendido, me imagino, no sé, al sapo, a la posta, al zar. Contextualicemos un poquito. Y lo pone ahí, y no, que este caballero no tiene previsión, no tiene ni FONASA, ni tiene ni ISAPRE, no se preocupe. Aquí hay dinero para su atención. Y si algo falta, yo vengo en 2 días y lo pago. Wow, poderoso. Algunos hacían referencia de que la parábola del buen samaritano hacía referencia a nuestro Señor Jesucristo. Dice, vuelvo en 2 días. Dice, no, vuelve en 2000 años el Señor Jesucristo. Nos dejó encargados con el Espíritu Santo. Dejó todo pagado. Y si algo falta, Él lo salda. No sé, la verdad se los comento porque parece tener algo de lógica, pero no lo podemos saber. No podemos saber si hay alguna relación con eso. Por eso, lo que les decía respecto de las parábolas, hay que tener cuidado y es mejor ir por la enseñanza más lógica antes que nos metamos en temas doctrinales. De hecho, punto muy importante, qué bueno que me acordé, si están tomando apuntes por ahí, no se debe hacer doctrina de las parábolas. Repito, no se debe hacer doctrina de las parábolas. Cuando digo doctrina, vamos a llegar a un punto en que vamos a analizar ciertas cosas. Las parábolas tienen una enseñanza, una verdad sencilla y punto. No vamos a hacer una doctrina de una parábola. Y lo que yo les acabo de mencionar ya vendría siendo como una doctrina. Entonces, no, cuidado. Aquí la verdad principal es que un hombre actuó en misericordia y era el que quizás era el menos indicado. Si lo contextualizamos, es como que hoy, no sé, hubiera un hombre necesitado y vienen los mormones o los testigos de Jehová y los ayudan. Y nosotros que éramos los indicados, los que decimos tener la verdadera palabra del Señor, hacemos la vista gorda frente a la necesidad de otros. Cuidado, porque eso creo que nos pasa o nos puede pasar más a menudo de lo que nosotros imaginamos. Maravillosa palabra, maravillosa parábola. ¿Cuál elige usted? Vamos con otra muy conocida, la parábola del hijo pródigo, el que se fue lejos. Era como una afrenta que un hijo demandara su parte de la herencia. Era como una ofrenda, porque en definitiva para que un hijo cobre la herencia de su papá se tiene que morir. Entonces que un hijo cobre su parte de la herencia era visto como que le estaba deseando la muerte, como que no le importaba nada. Pero sin embargo su padre se la dio. Y la historia usted se la sabe, se gastó el dinero viviendo perdidamente, y cuando lo hubo malgastado todo, comenzó a trabajar apacentando cerdos, algo que era inmundo y que representa un poco el tocar piso en una vida alejada de Dios. Hablando de esa vida perdida, habían como distintos niveles, y él, este hijo pródigo, muchas gracias, hija. Este hijo pródigo tocó piso, y lamentablemente muchas personas, y a lo mejor es el caso nuestro también, esperamos a tocar piso para volvernos a Dios.
Recuerden que hablamos acerca de los nombres. Bueno, también considero que me adhiero a algunos que postulan de que no se debería llamar la parábola del hijo pródigo, sino que debería llamarse la parábola del hijo perdido, porque está dentro del contexto de 3 parábolas y que las 3 significan lo mismo. La parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida y la del hijo perdido. ¿Se fija la simetría? O sea, los 3 deberían haberse llamado igual. La moneda perdida, el hijo, la oveja perdida y el hijo perdido. Sin embargo, le llaman el hijo pródigo. Pero eso no afecta en todo caso la enseñanza de esta parábola. Parábola muy hermosa. Como les decía, el hijo se va lejos, se da cuenta, se arrepiente, se da cuenta que está perdido, que está pasando necesidad, que en la casa de su padre hasta el jornalero, que es el último sirviente de la casa, tiene abundancia de pan, come bien, tiene de todo. Y le está apacentando cerdos y ve a esos cerdos comer algarrobas y se le antoja del hambre que tenía. No sabemos si comió o no comió, pero ya era vergonzoso. Pensemos en el contexto del judío. Era vergonzoso. Los cerdos eran animales impuros para ellos, no los comían, no los criaban, y él estaba apacentando cerdos y además anhelaba comer lo que los cerdos comían. Usted la historia se la sabe, el hijo pródigo. Y aquí hay algo re importante, porque el hijo pródigo se emociona, se da cuenta. Hay arrepentimiento. ¿Se acuerda que hablamos del arrepentimiento, que tiene 3 aspectos? El aspecto intelectual, en el que se da cuenta, y él dice: en la casa de mi padre, hasta el jornalero, hasta el último jornalero, tiene más que yo, tiene abundancia de pan. Y después dice que le pesó en su corazón, y le pesó haber dejado a su padre. Y ahí está el arrepentimiento emocional. Y dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Pero lo bueno es que no se quedó ahí, no se quedó en la emoción, no se quedó en lo racional, sino que en definitiva se levantó y fue con su padre. Entonces, como la historia usted ya se la sabe, el padre, viéndolo de lejos, en un maravilloso acto de misericordia, viéndolo de lejos, lo alcanzó, lo abrazó así como estaba, pordiosero, andrajoso, hediondo, mal vestido, chascón, barbón, etcétera, etcétera. Y le puso un anillo en su mano. Ese le salió al encuentro. A mí me encanta. Me encanta, porque siempre que nos tenemos que volver al Señor, Él nos sale al encuentro, porque nunca vamos a tener la capacidad de llegar a Él. Es solamente tener la disposición, y el resto lo hace nuestro Señor, que va y nos alcanza. Qué maravilloso Dios. Le dio un anillo, que significa autoridad, le dio un vestido nuevo, reivindicación. Hizo una gran fiesta, mató el becerro engordado, y ahí vienen los religiosos, los hermanos mayores, y le dicen: yo he estado toda la vida contigo y no he matado ni un cabrito, y viene este mi hermano, el pródigo, el que estaba lejos, el que se portó mal, el que malgastó todo, y tú lo recibes matando al becerro gordo. Qué injusto que eres, Padre. Me imagino yo, eso se lo estoy poniendo yo. Qué injusto que eres, Padre. Y el Padre respondió algo que a mí me pareció maravilloso. Y el Padre le dice: ¿acaso no está todo delante de ti? Y eso fue una lección para mí maravillosa, porque muchas veces nosotros miramos a otros que vienen llegando a los pies de Cristo, que tienen una vida pasada de pecado, y el Señor los restaura, los bendice, los prospera, los honra. Y uno muchas veces tiene la actitud de hermano mayor y dice: bueno, ¿y yo qué? Y el Señor nos tiene que decir: está todo delante de ti.
Si tú no has tomado, si tú no has disfrutado, si tú no has pedido, no te quejes. La culpa no es mía. La culpa es tuya, que no has tomado, que no has pedido, que no has disfrutado. Así que eso para mí es una lección maravillosa, porque no es necesario alejarse, vivir perdidamente para tener una fiesta, para tener un banquete con el Señor. No es necesario. Vivamos ese banquete sin alejarnos del Señor. No es necesario. Disfrute. Y el Señor tiene la mesa servida para nosotros, sus hijos. No seamos tímidos. Yo, de verdad, no, gracias. No, toma las bendiciones. Si el Señor te quiere honrar, te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere usar, te quiere honrar tu vida, honrar tu familia, honrarte financieramente, honrarte en tu trabajo. Tómalo. No tienes por qué tener culpa. Disfrútalo, tómalo. Y si lo quieres y si no anhelas, pídelo también. Pero a veces como que nos conformamos. Somos fieles, pero no tomamos las promesas, no tomamos las bendiciones. Y vienen otros recién llegando con una vida pasada de pecado y toman todo lo que se les cruza. Bien por ellos. El problema no son ellos, el problema soy yo. Maravillosa parábola del hijo pródigo. También tenemos la parábola de la semilla de mostaza. Ahí estuve peleando con la IA para que me hiciera la imagen que yo quería. Y tenemos un arbusto de mostaza. Hielo ahí la semilla. Y por eso me gusta la comparación de la semilla en la punta de los dedos, que es muy pequeña, comparado con el árbol que llega a ser. Árboles más grandes hay, por supuesto que sí. Sí, ¿por qué el Señor utiliza la semilla de mostaza? Porque la mostaza es una hortaliza y es la más grande de la hortaliza. Pero sin embargo, su semilla es una de las más pequeñas y llega a ser grande. Por supuesto, nos referimos a la fe. La semilla de mostaza es nuestra fe. Una fe que no es cuestión de tamaño, es cuestión de procesos, es cuestión de etapas. Que yo tengo una fe tan chiquitita. El punto no es de qué tamaño es nuestra fe, el punto es en qué etapa estamos, o si estamos quemando etapas, estamos pasando etapas. ¿Se acuerdan que hace un par de domingos atrás predicaba y utilizaba el ejemplo del Elías con la Magda para hacer referencia muchas veces a la etapa de nuestras pruebas en las cuales nos encontramos? Porque a veces hay pruebas que nos sentimos que nos destruyen y que es imposible de llevar. Y cuando pasa el tiempo y el Señor nos da la salida y crecemos y avanzamos y miramos hacia atrás y decimos, wow, y por esto me problemaba yo, y por esto estaba angustiado, y por esto estaba triste. Si eran 10 lucas nomás las que faltan. No es que esté hablando solamente de plata, pienso en muchas situaciones. Pero también pasa en lo financiero, cuando a veces hay procesos, no sé, de deudas, procesos de escasez, y después el Señor nos saca de ahí, miramos atrás y decimos, no era nada, pero había que aprenderlo, había que pasar esa etapa, había que quemar esa etapa. Por eso yo ponía el ejemplo del Elías, porque me imaginaba al Elías viendo a la Magda ahí sudando para hacer una O. Y el Elías ya en cursos más grandes, por supuesto, esa etapa ya la quemó, y hacer una O la hace con los ojos cerrados y le queda linda. Pero porque ya pasó etapas. Porque su fe, haciendo la analogía, su fe ha ido creciendo. Su fe ha ido creciendo y hay situaciones que no son relevantes. Y no debemos menospreciar que muchas veces esas situaciones por las que nosotros ya pasamos, vivimos y superamos, las están enfrentando otros, y para esos otros son difíciles y no ven la salida y tienen angustia y tienen luchas de fe. Y nosotros que ya pasamos por eso, miramos como el Elías a la Magda haciendo la O.
Bueno, póngale el ejemplo de quien usted quiera. Si quiere le pone el ejemplo de sus hijos. Yo ese día estaban ahí ellos y lo utilicé. Entonces, no se trata de qué tamaño de fe tenemos, sino del proceso en el cual nos encontramos, de la etapa en la cual nos encontramos. Una persona que tiene una fe importante, una fe desarrollada, una fe crecida, no es una persona que simplemente ha orado, no es una persona que simplemente canta al Señor mucho, o que lee mucho la Biblia, o que sabe mucho de la Biblia. Una persona que ha desarrollado su fe es una persona con cicatrices, es una persona que le ha tocado enfrentar tiempos difíciles, tiempos duros, que ha aprendido a superarlos, que ha aprendido a confiar en el Señor y que han visto la mano del Señor. Entonces, cuando se enfrentan a otras circunstancias, así cada vez va a ser mayor, el desafío cada vez mayor, pero nos vamos adiestrando de tal manera. Es como cuando comienzan a hacer pesas. La recomendación es partir con poquito. Nadie parte con un tremendo peso. Se puede lesionar. No es efectivo. Se parte de manera paulatina, con pequeños pesos, con movimientos simples. Y así se va avanzando y así se va creciendo, para que la musculatura se vaya adaptando, se vaya desarrollando paulatinamente para poder soportar aquellos pesos mayores. Así es la fe. La vamos desarrollando en las dificultades, en las adversidades, en las circunstancias. Ay, no gusta, pero es la única manera. No hay forma de desarrollar nuestra fe si no es en procesos. ¿En qué etapa está su fe? ¿Todavía está como el granito de mostaza? Ya, pues vamos a confiar en el Señor en medio de las circunstancias, y eso nos va a dar el crecimiento del desarrollo de nuestra fe. El publicano y el pecador. ¿Cómo estamos en la hora? Vamos bien, vamos bien. El publicano, el pecador. El publicano y el pecador. El pecador se propicia a mí, que soy pecador. El publicano y el fariseo. Lo dije mal. El publicano y el fariseo. El publicano dice: se propicia a mí, que soy pecador. Y el fariseo dice: gracias, Señor, porque no soy como este otro. ¿Sabe cuál es el punto? ¿Sabe cuál es el problema? Que a mí me molesta de per se, y que esto es una realidad muchas veces de las personas, es que nuestro punto de comparación para ponernos delante de nuestro Señor nunca pueden ser las personas. Nunca pueden ser las personas. Entonces, a veces hay personas que se presentan delante de Dios y dicen: oh, gracias, Señor, porque no soy como la hermanita, no soy como mi vecina, no soy como mi hermana, mi hermano. No, el punto de comparación que nosotros tenemos, el modelo, el parámetro es Jesucristo. Y frente a ese parámetro somos todos pecadores, estamos todos en deuda. Ese es el parámetro que debemos tener. No el que está al lado. Al lado siempre van a haber gente más pecadora que nosotros. Y lamentablemente es la que buscamos, porque no vamos a buscar gente mejor que nosotros. Siempre vamos a buscar gente peor que nosotros para poder autocomplacernos, para poder, decirlo, como autoanimarnos. Y si no estáis tan mal, no vais bien. No, nuestro punto de comparación no pueden ni deben ser las personas. Nuestro punto de comparación es con nuestro modelo. Y nuestro modelo es Jesucristo. Ese es nuestro paradigma a seguir. Y siempre vamos a estar en deuda con Él. En el momento en que nos presentemos como el publicano, reconociendo nuestro pecado, no mirando al lado, sino que mirando a nuestro Señor, el perdón, la misericordia van a recaer sobre nuestras vidas. Cuando intentemos justificar nuestro pecado, justificar nuestro accionar, justificarnos en comparación con otros, no vamos a encontrar misericordia delante del trono del Señor. En simple,
Esa fue la parábola del fariseo y el publicano. Que el Señor les bendiga. Es una alegría poder verles ahí, poder ver sus iconos. Hermana Andrea, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, bendiciones, gracias. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones.